Bienvenidos, soy Koldo Salazar, analista internacional. Vamos a tratar hoy un tema realmente importante que implica a los ciudadanos de la Unión Europea. Hoy, como de forma extraordinaria, vamos a pasar de Oriente Medio, que es la región en la que normalmente situamos nuestros artículos y también nuestros vídeos, y vamos a venir a la Unión Europea, la Europa continental, debido a una noticia que se conoció hace muy poco, pero que no ha trascendido a los medios de comunicación como debería haberse realizado. De hecho, esto podría ser un escándalo diplomático de primer orden que implicaría a varios estados de la Unión Europea, entre ellos Reino Unido. Estoy hablando de la operación Iniciativa de Seguridad, por la cual tenemos conocimiento por las actividades del grupo Anonymous, que es un grupo que, como todos sabemos, realizan ataques informáticos y obtienen información que luego publican. Por lo tanto, muchas veces se consigue información muy interesante debido al trabajo que realizan de liberación de información clasificada y que, por lo tanto, en muchos casos viene muy bien para comprender el mundo que tenemos, aunque en muchísimos casos también es censurada por esos mismos poderes. Bueno, el caso Iniciativa de Seguridad consiste, de forma muy sucinta, en la creación de grupos lobistas de presión dentro del territorio de la Europa continental que defienda los intereses del Reino Unido en estos países, ¿no? Como todos sabemos, un grupo lobista es un grupo de presión. En este caso estaríamos hablando de grupos bastante bien financiados, compuestos por personas profesionales de diferentes categorías, diplomáticos, estamos hablando de periodistas, estamos hablando también de personal, antiguos militares y personas también de un alto contenido, autores y demás personas de un altísimo perfil en todos los niveles, en la vida pública, también en actividades privadas, como puedan ser, por ejemplo, empresarios, y también en la vida pública, miembros del aparato del Estado que se encuentren, por ejemplo, en situación de jubilación, que se encuentren en otras circunstancias. A través de estos lobbies, situados en diferentes e implantados en diferentes estados de la Unión Europea, entre ellos también España, del cual hablaré en otro vídeo, el Reino Unido trata de proyectarse aquí, intentando parasitar, intentando secuestrar la soberanía de los estados mediante actuaciones de presión que logren los objetivos británicos. Pero al mismo tiempo también estos grupos lobistas se han situado como grupos de inteligencia subcontratados que han realizado listas y que han realizado también un mapeo del espectro ideológico de la región y de los diferentes países, y han sido entregados a sus contactos, las embajadas británicas, que han realizado pues esta labor y han transformado esta información en inteligencia para ser más adelante usada y estudiada. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es muy sencillo. Ahora mismo el Reino Unido tiene un problema bastante importante, el Brexit es inminente, el Reino Unido va a salir de la Unión Europea, necesita una forma de proyectarse dentro de la Unión, dentro de los estados de esta Unión, debido a su salida, necesita otras vías para sostener su influencia, y al mismo tiempo necesita también combatir influencias que vengan desde el este. Concretamente hablo de Rusia, un país que siempre ha sido presentado dentro de los medios de comunicación como un país agresivo, como una amenaza para la Unión Europea, cosa que no es así. Rusia no tiene ni la capacidad ni tiene tampoco el interés de invadir la Unión Europea, es decir, estos sueños de los liberalistas y atlantistas británicos y esa reedición del miedo comunista hacia ahora el miedo de la Rusia de Putin, que es una Rusia, pues aunque tenga un fuerte componente tradicionalista, es una Rusia que forma parte con normalidad de la comunidad internacional y forma parte del mundo capitalista, pero es un rival muy importante para el Reino Unido y para Estados Unidos, en tanto en cuanto Europa occidental, Europa continental, es la fuente de la economía mundial, forma parte de esta entente de economía financiera mundial, junto con Estados Unidos, junto con China, y obviamente Rusia necesita dinero y Europa necesita los medios y los recursos naturales que Rusia tiene, que no solamente petróleo, sino que estamos hablando también de minerales
y estamos hablando de una cuestión estratégica. Sin embargo, si la Unión Europea se acerca a Rusia, eso implica que tanto Reino Unido como Estados Unidos perderían influencia sobre el continente. Pero la situación es mucho más complicada. Se nos vende que Rusia está infiltrada en la Unión Europea, se nos vende, por ejemplo, que ahora mismo los gilets jaunes de Francia, los chalecos amarillos, están instrumentalizados también por Rusia. Se ha hablado de la independencia de Cataluña también como orquestada también desde Rusia, cosa que es rotundamente falso. No se ha podido demostrar, y no solamente no se ha podido demostrar, sino que no ha ocurrido así. Es más, el peso lobista dentro de la Unión Europea no recae sobre Rusia, sino que recae sobre Estados Unidos. La actividad de lobbies proviene, o sea, el secuestro de la Unión Europea proviene por parte de Reino Unido y de Estados Unidos y no de Rusia. Pero también nos encontramos con una cuestión muy interesante, es que dentro de la población de la Unión Europea se encuentra cada vez más esta institución cuestionada por los propios pobladores, que la ven como una organización oscura, como una organización complicada, como una organización no del todo democrática y como una organización realmente prescindible y que genera más problemas de los que soluciona, por un lado, y por otro lado es bastante cara. Al mismo tiempo también diferentes estados de la Unión Europea se encuentran cada vez más en contra de esta política de la Unión Europea en materia de inmigración, en materia de acuerdos diplomáticos, pero también en materia de cesión de soberanía. Como todos sabemos, la Unión Europea es una organización supranacional en la cual los estados, cuando forman parte de ella, deben otorgar parte de su soberanía a esta organización, lo cual significa que estos estados se encuentran secuestrados por la propia estructura de esta organización supranacional que es la Unión Europea, y muchos de estos estados, algunos, pretenden volver a recuperar de nuevo esas atribuciones y esa soberanía y esa capacidad de obrar con total libertad. Hablamos, por ejemplo, del Grupo Visegrado, que está compuesto por República Checa, por Eslovaquia, por Polonia y por Hungría, y que también se encuentra con la simpatía, por ejemplo, de Austria y también de Italia, desde que el partido de Salvini llegó al poder. Por lo tanto, ahora mismo la Unión Europea se encuentra en un gravísimo problema, al mismo tiempo también que junto a esta alianza Visegrado y sus simpatizantes en Austria y en Italia también se encuentran grupos euroescépticos dentro de los diferentes países de la Unión Europea, concretamente la región occidental, como puedan ser, por ejemplo, el Frente Nacional en Francia o diferentes grupos identitarios en Portugal, en España o en Grecia, así como en otros lugares de Europa del Este, como pueda ser también, por ejemplo, Alemania o Dinamarca. De tal manera que eso significa para el Reino Unido un grave problema, puesto que estos partidos y estas ideologías, estos movimientos que son independientes, repito, son independientes, no tienen el apoyo de Rusia, pero sí ven en Rusia y en Vladimir Putin un referente político, de líder fuerte, de líder carismático y de líder capaz de solucionar los problemas y de devolver la soberanía al pueblo, porque en el momento en el que Rusia entra en el poder en Rusia, Rusia se encontraba secuestrada por toda una oligarquía liberal, y ahora mismo, aunque existe también una oligarquía en Rusia, esta ya no dicta las normas, sino que es Putin el que dicta las normas, y por lo tanto el Estado ruso ha obtenido de nuevo, ha recuperado esa soberanía que estaba secuestrada por parte de esta oligarquía liberal, y eso mismo es lo que pretenden replicar grupos identitarios y grupos mal llamados fascistas o nazis, sino que son grupos soberanistas que desean de nuevo obtener la soberanía sobre su pueblo. Es lo que pretenden realizar en la Unión Europea, obtener de nuevo su soberanía, que se encuentra secuestrada en las instituciones de Bruselas, que han empobrecido a los países de la Unión Europea. Y Reino Unido, obviamente, eso no lo puede permitir, puesto que si estos grupos obtienen poder, obtienen una mayor cobertura política en el espectro político de esos países, puede abrirse la puerta a una mayor influencia de Rusia, que ahora mismo en el presente es prácticamente nula, es bastante pobre, más allá de acuerdos comerciales o más allá de algunos acuerdos políticos, puesto que debido al empuje tanto del Reino Unido como de Estados Unidos, Europa continental cada vez se halla más separada de Rusia. Y de esto trataba precisamente la operación Iniciativa de Seguridad. 1. Contener la influencia de Rusia en Europa continental.
defender los intereses británicos a través de lobbies locales que parasitaran y secuestraran la soberanía del Estado, lo cual es una violación del principio de soberanía, una violación del principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, y al mismo tiempo realizar labores de información que sería tratada más adelante en inteligencia, cuando esa información recopilada, recolectada por estos lobbies fuese entregado a sus contactos en las embajadas británicas, y estos, a través del servicio de inteligencia británico, a través del MI6, lograran convertir esa información en inteligencia para ser usada. Esta es la razón por la cual, por ejemplo, nos encontramos con movimientos realmente extraños, con presiones multifocales a nivel diplomático, a nivel mediático y también a nivel político, tanto de forma pública como privada, que han logrado, por ejemplo, acabar con la carrera de diferentes personajes en la Unión Europea, y que ahora mismo se encuentra también intentando desprestigiar diferentes movimientos, como puedan ser movimientos identitarios o movimientos de izquierda, soberanistas también, que pretenden recuperar esa soberanía de los bancos y que por lo tanto se convierten en enemigos de este sistema. En España, por ejemplo, también se filtró la noticia de la operación Moncloa, que implicaba abiertamente al coronel Pedro Baños, en el momento en el cual, tras la moción de censura contra del PP, la cual Mariano Rajoy sale del poder y llega el nuevo presidente Pedro Sánchez y el PSOE al poder, se baraja la idea, la opción de poner al coronel Pedro Baños, una persona intachable, a la cual tengo el gusto de conocer también en persona, pues fue propuesto para obtener el cargo de director de Seguridad Nacional, un cargo de una grandísima responsabilidad, pero que una persona con su currículum en el mundo militar y en el mundo de la inteligencia también, fue jefe de contrainteligencia de la OTAN, formó parte también de diferentes misiones militares en el extranjero, tiene cursos en Estados Unidos, en China, ha tenido cursos también en Israel y en diferentes países de la Unión Europea, es un elemento pues, de vital importancia por su profesionalidad y su saber hacer, y por lo tanto fue propuesto debido a sus méritos para este puesto, y el grupo lobista de la Operación Iniciativa de Seguridad en España, su rama en España, boicoteó a nivel político y a nivel mediático a través de sus diferentes ramas, porque está compuesto por diferentes personas, como comentábamos antes, de alto perfil, hablamos de políticos, hablamos también de miembros de la prensa y demás, se dedicaron a boicotear y a presionar en los despachos y en los platós de televisión y en los platós de radio a la figura de Pedro Baños, hasta que al final su opción fue descartada por encontrarse de forma muy incómoda para los servicios secretos británicos, en este caso, por ejemplo, debido a las opiniones que tienen hacia Rusia, en la cual, debido a sus análisis que son realistas, hablaba de que la Unión Europea debe de tener, por su propia seguridad y por su propio egoísmo, por sus propios intereses, una buena relación con Rusia. Eso chocaba abiertamente tanto con la política mediática impulsada desde el Reino Unido, de mostrarnos una Rusia peligrosa, una Rusia que es una amenaza para la Unión Europea, y también al mismo tiempo política que intenta no ceder ni un solo palmo de su soberanía, ni siquiera de su influencia en la Europa continental a cualquier otro actor que pudiera penetrar en la región. Sin embargo, la realidad es que el Brexit ha triunfado, obviamente eso tendrá un coste para el Reino Unido, y debido a eso cada vez más se está asegurando el control sobre la región, parasitando a los diferentes estados de la Unión de esta manera. De tal manera que, como comentábamos antes, la situación de Pedro Baños fue la última operación conocida de iniciativa de seguridad en Europa. Concretamente esta operación se llamó Operación Moncloa y concluyó obviamente de forma exitosa con el relevo, la puesta aparte, o sea, no aceptar al coronel Pedro Baños dentro del puesto que se le había ofrecido y del cual, bueno, pues estaba a punto de formar parte. Muchísimas gracias, espero que les haya resultado muy interesante. Volveré sobre este mismo tema más adelante, seguiremos hablando de iniciativa de seguridad, de esta operación de inteligencia británica para Europa occidental, luchando en contra de Rusia, y continuaremos con estos temas.
Muchísimas gracias y si les ha gustado, bueno, pues denle like, compartan y sigan esta página. Muchísimas gracias.